Estaba de pie junto a la puerta con mi maleta, listo para volar con mi hija de vacaciones, cuando recibí un mensaje: «No vienes a Europa con nosotros. Mi marido prefiere que estas vacaciones sean unas vacaciones familiares». Se llevaron solo a mi suegro y a mi suegra con ellos, y a mí me dejaron atrás. Esto fue después de que yo pagara su casa nueva, así que cancelé todos los pagos y la vendí. No se van a creer lo que pasó cuando volvieron a casa. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. Estaba doblando mi camisa de viaje favorita cuando el teléfono vibró en la mesita de noche. El algodón azul se sentía suave entre mis dedos mientras alisaba las arrugas, pensando en ponérmela para cenar en ese pequeño bistró que Lindsay había encontrado cerca del Louvre. Mi maleta yacía abierta sobre la cama como una promesa, medio llena con ropa cuidadosamente elegida para nuestra aventura europea. La aplicación del tiempo mostraba cielos soleados en París, perfectos para los recorridos a pie que había impreso y guardado en mi equipaje de mano. Había estado tarareando una vieja melodía de Frank Sinatra mientras decidía entre mis zapatos de cuero marrón y las cómodas zapatillas de caminar. Los billetes para Charles de Gaulle estaban en mi mesita de noche junto a mi pasaporte, ambos documentos impecables y listos. Faltaban 6 horas para la salida. Mi corazón sentía ese aleteo familiar de la emoción previa al viaje, mezclada con una energía nerviosa. El teléfono vibró de nuevo. El nombre de Lindsay apareció en la pantalla. Dejé la camisa y cogí el teléfono, esperando detalles de última hora sobre el vuelo o un recordatorio para encontrarnos en el aeropuerto. En cambio, encontré palabras que me helaron la sangre. «No vienes con nosotros a Europa. Mi marido piensa que es mejor si estas vacaciones se quedan solo para la familia». Lo leí una vez, luego 2 y una tercera vez, con el pulgar suspendido sobre la pantalla como si pudiera cambiar el mensaje si esperaba lo suficiente. El jersey que estaba a punto de doblar se quedó suspendido en mis manos mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Solo para la familia. La frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Yo era su padre. Yo había planeado este viaje. Yo había comprado los billetes, buscado los restaurantes, trazado el itinerario durante incontables sesiones de planificación nocturnas. ¿Qué significaba solo para la familia cuando se lo decías a tu propio padre? Me senté pesadamente en el borde de la cama, con la maleta todavía abierta a mi lado. Mis manos temblaban ligeramente mientras tecleaba la única respuesta que pude articular. De acuerdo. El peso de la decepción se instaló en mi pecho como una piedra. Miré alrededor de mi dormitorio, viendo todo lo que había preparado para un viaje que nunca sucedería. Los artículos de aseo de tamaño de viaje alineados en mi cómoda. Las guías con notas adhesivas amarillas marcando los lugares que habíamos planeado visitar. La cámara nueva que había comprado específicamente para estas vacaciones, todavía en su caja. Cerré la maleta con movimientos deliberados y cuidadosos. Cada clic de los cierres sonó definitivo en la silenciosa habitación. Luego llamé a la aerolínea, escuchando la música de espera mientras aguardaba para cancelar mi billete. La agente de atención al cliente fue comprensiva pero eficiente. «Lamento oír sobre su cambio de planes». «Señor Owens», dijo, y me pregunté si podría notar la decepción en mi voz. Después, me senté en mi sala de estar, mirando los folletos de viaje esparcidos por la mesa de centro. La casa se sentía más vacía que de costumbre, más silenciosa de una manera que me hacía zumbar los oídos. Afuera, el perro de la señora Peterson ladró a algo en la distancia. El sonido agudo e insistente en la quietud del barrio. Cogí uno de los folletos, un panfleto brillante sobre arquitectura romana, y lo dejé a un lado en la mesita. El gesto pareció pequeño e insignificante, pero era todo lo que pude hacer en ese momento de comprensión, de que había sido cuidadosa, deliberadamente, dejado atrás. La noche llegó con el mismo vacío silencioso que había llenado mi casa todo el día.
Me había movido a través de las horas como un fantasma, dejando los platos de la cena en el fregadero en lugar de lavarlos inmediatamente como siempre hacía. La maleta hecha todavía estaba junto a la puerta de mi dormitorio. Un recordatorio constante de planes que nunca se desarrollarían. El televisor murmuraba desde la sala de estar, algún programa de noticias de la tarde que realmente no estaba viendo. Seguía mirando el móvil sin ninguna razón en particular, deslizando el dedo por la nada, una energía inquieta haciendo que mis dedos se crisparan contra la pantalla. Quizás Facebook podría ofrecerme alguna distracción de la sensación de vacío en mi pecho. Pasé las fotos del gato de la señora Johnson, las recetas compartidas de mi club de lectura, las publicaciones políticas que no quería leer. El familiar resplandor azul de la pantalla era extrañamente reconfortante en la creciente oscuridad de mi sala de estar. Entonces, lo vi. Los padres de Todd, de pie frente a la Torre Eiffel, ambos sonriendo a la cámara con esa mirada satisfecha de los turistas que han encontrado la oportunidad perfecta para una foto. El pie de foto decía: comienzo de las mejores vacaciones familiares de la historia. La marca de tiempo indicaba que se había publicado hacía 2 horas. Mi pulgar se congeló sobre la pantalla. Quizás habían hecho un viaje por separado. Quizás era una foto antigua que acababan de decidir compartir. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras hacía clic en el perfil para ver más fotos. Ahí estaba, mismo lugar, misma hora, pero esta foto incluía a 4 personas, los padres de Todd y Lindsay, todos agrupados frente a un café parisino, con copas de vino en la mesa detrás de ellos. El pie de foto de Lindsay hizo que se me encogiera el estómago. Muy agradecida por el tiempo en familia en la ciudad de la luz. Conté las caras en la foto con los dedos temblorosos. 1, 2, 3, 4. La palabra familia ardía en mi mente como un hierro candente. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro, con la pantalla todavía iluminada con sus caras felices. Me levanté y caminé hasta la ventana de la cocina, mirando hacia la casa de mi vecino, de donde salían luces cálidas por las ventanas, familias, juntas por la noche. La traición me golpeó en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Cogí el teléfono de nuevo, esperando haberlo entendido mal de alguna manera, esperando que las fotos contaran una historia diferente. Pero seguían allí, las marcas de tiempo aún frescas, sus sonrisas aún brillantes y despreocupadas, los 4 juntos, en la ciudad que yo había soñado visitar, pasando las vacaciones que yo había planeado, usando el itinerario que yo había investigado. Volví a la ventana de la cocina y vi mi propio reflejo devolviéndome la mirada, fantasmal y con los ojos hundidos. Detrás de mi reflejo, la pantalla del teléfono mostraba su foto de grupo, su felicidad superpuesta a mi imagen solitaria en el cristal. El contraste era crudo y doloroso, un recordatorio visual de dónde me encontraba exactamente en su definición de familia. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras las imágenes de sus fotos de vacaciones se reproducían detrás de mis párpados cerrados. La mañana llegó con una luz gris que se filtraba a través de las cortinas de mi dormitorio. Y supe que necesitaba respuestas. No podía dejar pasar esto sin entender por qué. Mi taza de café temblaba ligeramente en mis manos mientras me sentaba en la mesa de la cocina, ensayando lo que le diría a Lindsay. La diferencia horaria significaba que era por la tarde en París, perfecto para una llamada. Respiré hondo y marqué su número, escuchando el costoso tono de llamada internacional. 3 tonos, 4 tonos, y luego su voz, brillante y alegre. «Hola, papá». Podía oír ruido de fondo, la voz de Todd, sonidos de la calle, la atmósfera bulliciosa de una ciudad europea. «Necesito entender algo», dije, sin preámbulos. «¿El qué?». Sonaba distraída, probablemente mirando algún monumento o el escaparate de una tienda. «Vi las fotos en Facebook. Los padres de Todd están ahí con vosotros».
Hubo una pausa, una larga. Luego su voz cambió, volviéndose defensiva. Papá, podemos explicarlo. Dijiste que era solo para la familia. ¿Qué soy yo? Entonces. Su tono se volvió más frío. Mira, Todd dijo que puede ser agobiante. No quería que le arruinaras las vacaciones. La palabra agobiante me golpeó como un golpe físico. Arruinar. Yo planeé este viaje. Yo compré los billetes. Y los padres de Todd pagaron lo suyo. No esperan que cuidemos de ellos constantemente. Constantemente. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una acusación. Os apoyé a ambos cuando esa fue vuestra elección, interrumpió ella. Nunca te pedimos que nos hicieras sentir culpables. Pude oír a Todd riendo de fondo por algo completamente diferente. Su voz despreocupada y ajena a nuestra conversación, el sonido hizo que apretara la mandíbula. Sinceramente, papá, continuó Lindsay, su voz endureciéndose con cada palabra. Todd tenía razón. Eres demasiado dependiente. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Entiendo. Bien, hablaremos cuando volvamos. Entendido. Colgué sin despedirme. Dejé el teléfono con un cuidado deliberado, la palabra dependiente resonando en mi mente como una maldición. Caminé hacia mi despacho, atraído por un instinto que no podía nombrar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, yo enseñando a Lindsay a montar en bicicleta, su graduación de la universidad, el día de su boda, cuando la llevé al altar con lágrimas de orgullo en los ojos. Mis manos se cerraron lentamente en puños, mientras miraba estas imágenes de una relación que, aparentemente, había entendido completamente mal. En una foto, sostenía a la pequeña Lindsay, ambos sonriendo a la cámara. Mi reflejo en el cristal mostraba a un hombre mayor, más duro ahora, con algo frío creciendo detrás de sus ojos. Extendí la mano y enderecé el marco de la foto con movimientos cuidadosos y precisos. La pequeña acción se sintió significativa de alguna manera, como si estuviera ajustando algo más que una simple foto torcida. Permanecí en mi despacho después de la llamada, rodeado de la evidencia de lo que había pensado que era amor, pero que aparentemente era solo utilidad. Cada foto en la pared contaba una historia que solo ahora comenzaba a entender correctamente. La foto de la boda donde llevé a Lindsay al altar, había pagado $30,000 por ese día. Cada detalle perfecto porque quería que fuera feliz. La foto de la graduación universitaria, había cubierto sus préstamos estudiantiles, cuando Todd no pudo encontrar trabajo después de su propia graduación. Las fotos de la búsqueda de casa esparcidas por mi escritorio, había sido avalista de su hipoteca cuando los bancos no se la concedían a ellos solos. Las fotos de Navidad mostraban regalos caros bajo árboles que yo había comprado, cumpleaños donde mis regalos se abrían los últimos, casi como una ocurrencia tardía. Cada recuerdo añadía peso a mi pecho, una presión creciente que me dificultaba la respiración. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué extractos bancarios y recibos que había guardado por costumbre. La entrada para su casa, $80,000 de mi fondo de jubilación, dinero que había ahorrado para mi propio futuro, las letras del coche que había asumido cuando Todd perdió su primer trabajo, las facturas de tarjetas de crédito que había pagado cuando no podían llegar a fin de mes, el fondo de vacaciones que había estado creando durante años, dinero que había comprado sus billetes a Europa. Pero no era solo el dinero. Recordé planes, sacrificios que había hecho que iban más allá de los dólares. El viaje de pesca con viejos amigos que había cancelado porque Lindsay necesitaba que cuidara de los niños. La mujer de mi club de lectura que me había invitado a cenar. Dije que no porque Lindsay necesitaba ayuda con una mudanza. Mis propios sueños de viajar, pospuestos una y otra vez, mientras yo apoyaba los suyos. Cenas de domingo donde Todd apenas notaba mi presencia. Reuniones festivas donde me sentía como un extraño en las conversaciones.
las formas sutiles en que me había hecho sentir inoportuno en sus vidas mientras aceptaba simultáneamente mi apoyo financiero. El patrón era tan claro ahora que no podía creer que no lo hubiera visto. Mis manos temblaban mientras apilaba las fotos boca abajo, incapaz de mirarlas más. La palabra dependiente se repetía en mi mente como un disco rayado. De repente, con una claridad sorprendente, entendí la diferencia entre ser amado y ser útil. Nunca me habían pedido que me uniera a sus vidas. Me habían pedido que las financiara. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. En el espejo sobre mi escritorio, vi a alguien de quien se habían aprovechado durante años. Alguien que había confundido la generosidad con el amor y había recibido manipulación a cambio. El reflejo mostraba a un hombre que había sido paciente y generoso y confiado, y había sido recompensado con traición y desprecio. Abrí mi ordenador portátil y miré el panel de mi cuenta bancaria, con el cursor sobre la sección de usuarios autorizados, donde tanto Lindsay como Todd tenían acceso a mis cuentas. Mi dedo tembló sobre el panel táctil, a un solo clic de cambiarlo todo. Pero cerré el portátil sin hacer clic, la acción suspendida, la tensión creciendo como una tormenta que coge fuerza. Algunas decisiones requerían más que un impulso. Algunas decisiones requerían planificación. Me senté en el pesado silencio de mi despacho, con el portátil cerrado ante mí como una puerta que aún no estaba listo para abrir. El peso de años de manipulación presionaba mis hombros, y me encontré mirando las fotos familiares que había puesto boca abajo. La casa silenciosa parecía contener la respiración a mi alrededor. Entonces, mi teléfono cortó el silencio con ese sonido familiar de mi aplicación bancaria. Casi lo ignoré, esperando otra notificación rutinaria de correo no deseado sobre supervisión de crédito u ofertas promocionales. Pero algo me hizo cogerlo. Quizás solo la necesidad de cualquier distracción de los oscuros pensamientos que daban vueltas en mi mente. La pantalla mostraba: alerta de cuenta, transacción procesada. Abrí la aplicación bancaria con mi huella dactilar, esperando a medias ver mi factura mensual de servicios o el cargo del supermercado. En cambio, los detalles de la transacción se cargaron como un puñetazo en el estómago. 7,45 €. Restaurante Liberard, París, Francia. La marca de tiempo indicaba que había sido hacía 2 horas, justo a la hora de su almuerzo en París. Mi mente ató cabos con una claridad dolorosa. Lindsay había usado mi tarjeta de usuario autorizado. Le había dado acceso de emergencia hacía años, cuando luchaba por establecer su historial crediticio, cuando pensaba que la estaba ayudando a ser financieramente independiente. La ironía me quemaba en el pecho. Me habían excluido de sus vacaciones familiares, pero estaban usando mi dinero para pagar sus elegantes comidas parisinas. Revisé las transacciones recientes con creciente incredulidad. Cargos de hotel, boutiques de compras, atracciones turísticas, todo en mi tarjeta, todo mientras los padres de Todd supuestamente pagaban lo suyo y no esperaban que cuidáramos de ellos constantemente. Me levanté, caminando de un lado a otro de mi despacho con el teléfono agarrado en la mano. Cada foto familiar en la pared se veía diferente ahora, como pruebas en un caso que finalmente empezaba a entender. La frase, "Esta es mi oportunidad", se formó en mi mente, clara y segura. Abrí la sección de gestión de tarjetas de la aplicación, navegando hasta usuarios autorizados. El nombre de Lindsay estaba allí, en letras digitales negras, representando años de acceso financiero que había concedido por amor y de los que había recibido manipulación a cambio. Otra notificación sonó en mi pantalla. 85 €. Bon Marché, Boutique Chic, París. Estaba de compras mientras yo me sentaba solo en mi casa, procesando su traición. Eso lo decidió todo para mí. Mi dedo se detuvo sobre el botón Eliminar usuario por un momento. Años de ser el padre comprensivo luchaban contra la creciente certeza de que el apoyo y la explotación eran cosas diferentes.
Apareció la pantalla de confirmación. ¿Estás seguro? Esta acción no se puede deshacer. Seleccioné sí. Eliminar inmediatamente. La pantalla confirmó. Acceso de usuario autorizado revocado. Sentí mi primer sabor de control real en años. Una sensación a la vez extraña y satisfactoria. Dejé el teléfono sobre mi escritorio con un cuidado deliberado, mirando mi reflejo en la oscura pantalla del ordenador. Por primera vez en días, una pequeña sonrisa cruzó mi rostro. Fui a la cocina a prepararme un café. Mis movimientos más decididos de lo que habían sido desde que recibí ese primer mensaje devastador. La cafetera gorgoteó, y a través de mi ventana pude oír el cortacésped de mi vecino poniéndose en marcha, la vida ordinaria, continuando mientras comenzaba mi silenciosa revolución. La mañana siguiente me encontró en la mesa de mi cocina, disfrutando de verdad de mi café por primera vez en días. El periódico de la mañana estaba extendido ante mí, y estaba leyendo sobre las graduaciones del instituto local cuando mi teléfono sonó con una persistencia agresiva. El número internacional era uno que reconocí, y miré la hora. Las 9 de la mañana aquí, lo que significaba las 4 de la tarde en París. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya no ansioso por complacer o preocupado por perderme su llamada. «Buenos días a ti también, Lindsay», dije, oyendo su brusca inspiración al otro lado. «Papá, ¿qué le has hecho a la tarjeta?» Su voz fue inmediatamente exigente, sin cortesías ni preocupación por cómo estaba yo. «He eliminado tu acceso a mi cuenta». «No me vengas con esas. He intentado pagar la comida y ha sido rechazada, delante de los padres de Todd». La agudeza de su voz podría haber cortado el cristal. El camarero tuvo que volver 3 veces. Fue humillante. «Eso debe de haber sido embarazoso», respondí, tomando otro sorbo de mi café. «¿Embarazoso? Fue mortificante. No puedes hacer eso. Necesito esa tarjeta». «¿Para qué? Pensaba que no necesitabas que cuidara de ti constantemente». «Eso es completamente diferente». Su voz se volvía más aguda con cada palabra. «¿Lo es?» Hubo una pausa, y pude oír una conversación ahogada de fondo antes de que volviera, con veneno en su voz. «Arregla esto, ahora mismo, o habrá consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?» «Todd y yo hemos estado hablando. Cuando volvamos, vamos a buscar residencias para mayores». Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Residencias? Te estás haciendo mayor. Papá, obviamente, no puedes manejar tus finanzas de manera responsable. La crueldad en su tono era sobrecogedora. Venderemos tu casa para pagarla. No necesitas todo ese espacio de todos modos. Oí la voz de Todd de fondo. Dile que es por su propio bien. Todd dice que es por tu propio bien, repitió ella. Me quedé en un largo silencio, procesando estas amenazas. Querían internarme y vender mi casa, porque había dejado de financiar sus gastos de vacaciones. El atrevimiento era asombroso. «Papá, ¿estás escuchando? Restaura el acceso a mi tarjeta». He oído cada palabra. «Bien, entonces, ¿lo arreglarás?» «No». «¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir, no, disfrutad del resto de vuestras vacaciones familiares». «Papá, no te atrevas a...» Colgué y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mis manos estaban firmes mientras tomaba un largo sorbo de café, mirando por la ventana de mi cocina mi jardín bien cuidado. Esta casa en la que había vivido durante 30 años, pagada en su totalidad, con mi nombre solo en la escritura. La casa que pensaban que podían vender para almacenarme en algún lugar conveniente. Me levanté con un nuevo propósito, dejando mi café sin terminar, y caminé hacia mi despacho con pasos decididos. Había trabajo que hacer. Saqué la escritura de mi casa del archivador, extendiéndola sobre mi escritorio como un plan de batalla.
Pero no era mi propia escritura lo que estaba estudiando. Era el segundo documento de propiedad, el de la casa de Lindsay y Todd en la calle Maple. Mi nombre solo en el título, tal como había estado desde que la compré para ellos. Recordé la conversación de hacía 2 años, solo para la aprobación de la hipoteca. Cariño, la pondremos a nuestro nombre una vez que todo esté arreglado. Habían estado demasiado ocupados con sus vidas para encargarse del papeleo, siempre prometiendo hacerlo el mes que viene, la próxima temporada, el próximo año. Encontré la tarjeta de visita de Marcus Chen en el cajón de mi escritorio. Me había vendido ambas propiedades, un hombre de confianza que entendía la discreción. Cogí mis llaves y me dirigí a la puerta. El trayecto hasta su oficina me llevó por las calles familiares de Davenport. La señora Patterson me saludó desde su jardín mientras salía marcha atrás de mi entrada. Su gesto amistoso, un recordatorio de la mañana ordinaria que parecía ser esta. 20 minutos después, aparqué en la inmobiliaria Chen, ubicada en una casa victoriana reformada que Marcus había restaurado con evidente esmero. Marcus levantó la vista de su ordenador cuando entré, la sorpresa y el agrado cruzando sus rasgos. «Gary, qué alegría verte. ¿Cómo te trata la jubilación?» «Necesito vender la propiedad de la calle Maple. Rápido». Hizo una pausa, sus ojos experimentados leyendo algo en mi expresión. «La casa que compraste para Lindsay. ¿Está todo bien?» «Todo está bien. Solo necesito venderla. ¿Cómo está el mercado?» Marcus se giró hacia su ordenador, buscando ventas comparables con eficiencia profesional. El mercado está al rojo vivo ahora mismo. Propiedades como esa. En ese barrio, $180,000, quizás $190,000. La cifra me golpeó con satisfacción. Yo había pagado $130,000 hacía 2 años. «¿De cuánta rapidez estamos hablando?», preguntó Marcus. «Tan pronto como sea posible, ponle un precio para que se venda rápido». Sacó la documentación para ponerla a la venta, los horarios de inspección de la propiedad, sus movimientos, prácticos y tranquilizadores. Necesitaremos fotos, quizás algo de decoración. Podría tener a mi equipo allí mañana. La casa está actualmente ocupada. Ah, ¿se encargará Lindsay de las visitas? Lindsay está en Europa. Yo tengo llaves. Marcus pareció ligeramente confundido, pero profesionalmente comprensivo. Discutimos el precio de venta, la comisión, los plazos de cierre. Firmé el contrato de venta, mi firma firme y decidida. «Empezaré a promocionarla inmediatamente», dijo Marcus. «En este mercado, podríamos tener ofertas en cuestión de días». Nos dimos la mano, y agradecí su profesionalidad, la forma en que no hizo preguntas innecesarias. Caminando de vuelta a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en días. La música clásica de mi radio llenó el silencio mientras conducía lentamente por el centro de Davenport, viendo mi ciudad natal con nuevos ojos. En un semáforo en rojo, una joven familia cruzó el paso de peatones, el padre llevando a un niño pequeño, la madre empujando un carrito. Recordé cuando Lindsay tenía esa edad, antes de que todo se convirtiera en dinero y manipulación, y en lo que yo podía proporcionar en lugar de quién era. Entré en mi garaje y me senté un momento, mirando mi buzón con Owens pintado en letras desvaídas. El nombre se sentía diferente ahora, como si significara algo de nuevo. Subí los escalones de mi porche, con las llaves tintineando en mi mano, un sonido que prometía que se avecinaban más cambios. Dentro de mi casa, abrí el portátil y encontré una notificación por correo electrónico del servicio de anuncios inmobiliarios. Propiedad puesta a la venta con éxito apareció en la pantalla, y sentí una oleada de satisfacción al ver esas palabras, pero había más trabajo por hacer. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué servicios de mudanzas Davenport, Iowa. Grandes empresas corporativas llenaban los primeros resultados, pero las pasé de largo, buscando algo personal y fiable. Encontré Mudanzas Honestas de Dave,
Un pequeño negocio con buenas críticas, de gestión familiar desde hacía 15 años, el tipo de negocio donde hablas con el dueño, no con un centro de llamadas. Marqué el número, esperando exactamente eso. Mudanzas de Dave. Soy Dave. La voz era profunda, directa, sin guión corporativo. Necesito ayuda para mover algunas pertenencias mañana. Es una situación urgente. ¿De qué plazos estamos hablando? Mañana por la mañana, si es posible. Son los enseres de una casa entera. ¿Desde dónde y hacia dónde nos mudamos?, preguntó Dave. Le di la dirección de Lindsay, explicando que todo tenía que ir a un trastero. ¿Tenéis el trastero ya visto?, preguntó, y me di cuenta de que también tenía que organizar eso. Puedo recomendarte trasteros seguros en la calle Brady, continuó Dave. Trabajo con ellos todo el tiempo. ¿Quieres su número? En cuestión de minutos, tenía a Janet de trasteros seguros en una llamada a 3, discutiendo la logística. Para una casa completa, querrás al menos un trastero de 10 por 20, aconsejó Dave. El primer mes se paga por adelantado. Son $120, añadió Janet. Me lo quedo. ¿Podría alguien recibirnos allí mañana? De vuelta al teléfono con Dave, finalizamos los detalles. Mi camión y 2 hombres. Podemos empezar a las 8 de la mañana. ¿Cuál es la dirección de nuevo? Le di la dirección de la calle Maple de Lindsay, añadiendo, los residentes están fuera de la ciudad. Preferiría que todo estuviera hecho antes de que regresen. Entendido. Un asunto familiar. El tono de Dave sugería que ya había navegado por estas aguas antes. Algo así. He pasado por eso. Seremos eficientes y respetuosos. Después de terminar las llamadas y pagar el trastero por internet, me preparé la cena con un apetito que no había sentido en días. Puse la alarma a las 6:30 de la mañana, más temprano que mi horario habitual de jubilado, y preparé ropa de trabajo, mis viejos vaqueros y botas de mis días de contratista, antes de convertirme en alguien que financiaba los sueños de otros en lugar de perseguir los suyos. Me senté en mi sala de estar, viendo las noticias de la tarde con una atención diferente. El pronóstico del tiempo prometía cielos despejados, perfectos para la mudanza. Todo encajaba con una precisión que se sentía a la vez satisfactoria e inevitable. Esa noche, comprobé 2 veces que mi teléfono se estaba cargando, dejándolo en mi mesita de noche junto a un vaso de agua. En el espejo del baño, mientras me cepillaba los dientes, vi a alguien a quien apenas reconocía, alguien listo para la acción, alguien que había dejado de esperar permiso para tomar el control de su propia vida. Llegué a la propiedad de la calle Maple a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes, como era mi costumbre. La casa familiar me parecía diferente ahora. No el hogar de mi hija, sino simplemente una propiedad que necesitaba ser vaciada. El camión de mudanzas de Dave ya estaba aparcado fuera, con el motor en marcha. El humo del escape visible en el aire fresco de la mañana. Dave salió de la cabina cuando yo llegué. Un hombre robusto de unos 50 años, con el comportamiento práctico de alguien que había manejado innumerables situaciones familiares sin juzgar. Sus 2 ayudantes, chicos más jóvenes con camisetas de la empresa a juego, ya estaban descargando equipos con movimientos eficientes. Señor Owens, Dave me extendió una mano encallecida por el trabajo. Listos para empezar. Abrí la puerta principal con mi llave de repuesto, la casa silenciosa y vacía de una manera que parecía apropiada. Recorrimos habitación por habitación, mientras Dave evaluaba los muebles y los objetos personales con ojo profesional. Esto nos llevará unas 3 horas, quizás 4 con las piezas pesadas, dijo, tomando notas en su portapapeles. Señalé lo que pertenecía a Lindsay y Todd, que era todo. El costoso sofá modular que les había comprado las navidades pasadas, el elaborado despacho de Todd con su equipo de videojuegos, el extenso guardarropa de Lindsay que llenaba 2 vestidores. El equipo comenzó con las cajas de los dormitorios,
envolviendo y etiquetando con un cuidado sistemático. Insistí en ayudar, a pesar de las protestas de Dave sobre la responsabilidad. No soy tan viejo, le dije, ganándome una sonrisa de uno de los trabajadores más jóvenes. Pronto estaba cargando cajas etiquetadas como libros de Lindsay y equipo deportivo de Todd, sintiendo una extraña satisfacción al ver sus posesiones ser empaquetadas de manera tan metódica. En el armario de su dormitorio encontré álbumes de fotos de su boda. Al hojearlos, me di cuenta de que yo estaba notablemente ausente en la mayoría de las fotos, la familia de Todd, prominente en cada toma, mientras que yo aparecía quizás en 3 fotos, siempre en los bordes. Cerré el álbum y se lo entregué al equipo de Dave. Habitación por habitación, vaciamos artículos caros que había olvidado que les había comprado, bolsos de diseño, aparatos electrónicos, el juego de comedor de cuero que les había comprado para su primer aniversario. La espalda empezó a dolerme, pero seguí adelante, impulsado por un propósito que no había sentido en años. En lo que habría sido un futuro cuarto para bebés, encontré muebles infantiles que habían montado con optimismo para nietos que nunca llegaron. Por un momento, la duda se apoderó de mí. ¿Estaba siendo demasiado duro? Luego encontré los extractos de la tarjeta de crédito de Todd, que mostraban compras de lujo mientras a mí me decían que estaban en la pobreza, y la duda se evaporó por completo. ¿Está bien, señor Owens?, preguntó Dave, notando mi pausa. Solo son recuerdos. Sigan adelante. A las 11:30 de la mañana, terminamos nuestro recorrido final por la casa vacía. Las habitaciones resonaban de manera diferente ahora. La luz del sol de la tarde entrando a raudales por las ventanas desnudas sobre los suelos vacíos. Cerré con llave y me guardé las llaves, siguiendo al camión de mudanzas hasta Trasteros Seguros, donde vi cómo sus pertenencias desaparecían en la unidad 47B. Pagué a Dave en efectivo, añadiendo una generosa propina. «Espero que todo le vaya bien, señor Owens», dijo con genuina calidez. Conduciendo solo a casa, vi cómo mi teléfono se iluminaba con una notificación de Facebook. Entré en mi garaje, con el dispositivo todavía vibrando en el portavasos, como un recordatorio insistente de que mi mañana tranquila estaba a punto de volverse mucho más complicada. Dentro de mi casa, finalmente revisé el teléfono vibrante y encontré múltiples notificaciones de Facebook. Lindsay había publicado estados de enfado. Algunas personas no tienen respeto por la privacidad familiar. Los comentarios mostraban a amigos preguntando qué había pasado, con Lindsay interpretando el papel de víctima a la perfección. Cerré Facebook sin responder y llamé de nuevo a Marcus Chen. «Gary, grandes noticias». La voz de Marcus estaba emocionada. «Tenemos un comprador serio. Oferta en efectivo. Ya, una pareja joven que acaba de mudarse aquí por trabajo. Les encanta el barrio». Hizo una pausa para dar efecto. «La oferta es de $185,000, más alta de lo que esperábamos». La cifra me golpeó con satisfacción. ¿Cuándo quieren cerrar el trato? Ese es el tema. ¿Quieren cerrar de inmediato? Podrían mudarse este fin de semana, si es posible. Revisé mi calendario. Hoy era jueves. ¿Este fin de semana? Están en un apartamento de empresa, de mes a mes. Compradores muy motivados. El entusiasmo de Marcus era contagioso. ¿Puedes gestionar un cierre rápido? Puedo tener la documentación lista para mañana. Haz lo posible. El viernes por la mañana me encontraba en la oficina del registro de la propiedad, firmando papeles con precisión metódica. Conocí a los compradores, Michael y Sarah Thompson, de unos 30 años. El tipo de joven pareja esperanzada que me recordaba a Lindsay y Todd antes de que el cinismo se apoderara de ellos. «Nos encanta lo que ha hecho con el jardín», dijo Sarah durante nuestro recorrido final por la casa vacía. No mencioné que no era mi jardín. «Es perfecto», dijo Michael, aceptando las llaves. «Podemos mudarnos mañana por la mañana». La confirmación de la transferencia bancaria apareció en mi teléfono.
$185.000, menos las comisiones de la inmobiliaria, equivalían a $17.500 de beneficio. Había convertido mi gesto de amor paternal en una sólida victoria empresarial. El sábado por la mañana, decidí pasar por la propiedad una última vez. Llegué y vi un camión de U-Haul en la entrada, con Michael y Sarah dirigiendo a los de la mudanza con una energía contagiosa. Estaban metiendo una cuna dentro. Una familia joven comenzando de nuevo en una casa que había visto demasiada decepción. Aparqué al otro lado de la calle, observando a Sarah plantar flores en el jardín delantero, mientras Michael montaba un columpio en el patio trasero. Mi teléfono sonó con un número internacional y contesté justo cuando un taxi se detuvo frente a la casa. El momento perfecto. Lindsay bajó primero, agotada por el viaje, pero inmediatamente alerta al examinar la escena. Todd pagó al conductor, su rostro cambiando de la confusión a la alarma mientras procesaba la imagen del camión de U-Haul y los extraños en lo que él consideraba su entrada. «Disculpe», llamó Todd a Sarah, quien levantó la vista de su jardinería con amable curiosidad. «¿Qué están haciendo en nuestra casa?» Michael apareció en la puerta, con papeles en la mano. ¿Su casa? Creo que ha habido un error. Salí de mi coche y caminé tranquilamente hacia la escena. Sacando un sobre del bolsillo de mi chaqueta, Lindsay me vio, su rostro cambiando de la confusión, a la comprensión, a la furia pura en el lapso de 3 segundos. «Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay extraños en nuestra casa?» La voz de Lindsay llevaba ese tono afilado que me había cansado de oír. Michael y Sarah intercambiaron miradas preocupadas. Sarah todavía sostenía su pala de jardinería como si necesitara defender su nuevo hogar. «Señor, no sé quién es usted», le dijo Todd a Michael, «pero necesita sacar sus pertenencias de aquí inmediatamente». Michael levantó sus papeles. «Tengo la escritura aquí mismo. Cerramos el trato ayer». «Eso es imposible. Esta es nuestra casa». La voz de Sarah era débil pero decidida. «Quizás deberíamos llamar a la policía». Di un paso adelante, mi voz con la tranquila autoridad que había aprendido en mis años gestionando proyectos de construcción. «No será necesario». El tono de Lindsay se volvió exigente. «Papá, arregla esto. Ahora». Me dirigí primero a Michael y Sarah. «Lamento la confusión. Por favor, continúen con su mudanza». Luego me volví hacia Lindsay y Todd. La casa se vendió, porque me pertenecía a mí. El rostro de Todd enrojeció. «¿Qué quieres decir con que te pertenecía?» Revisa la escritura original. Nunca se transfirió a vuestros nombres. La voz de Lindsay se elevó a ese chillido familiar. «No puedes simplemente vender nuestro hogar». «Puedo vender mi propiedad», respondí con calma, «que es exactamente lo que hice». «¡Esto es un robo! ¡Te demandaremos!» Todd estaba prácticamente gritando ahora. «¿Con qué dinero? Creo que vuestras tarjetas de crédito fueron rechazadas en París». Michael le susurró algo a Sarah, quien asintió y comenzó a caminar hacia su puerta principal. Su puerta principal ahora. «Por favor, entren», les dije. «Esto no os concierne». La voz de Lindsay se volvió desesperada. «¿Dónde se supone que vamos a vivir? ¿Dónde están nuestras cosas?» Extendí el sobre que había estado sosteniendo. Todd lo arrebató, abriéndolo con dedos furiosos. Leyó en voz alta: «Trasteros seguros. Unidad 47B. Calle Brady». «¿Un trastero?» La voz de Lindsay se quebró. «¿Has metido nuestra vida en un trastero?» Preservé todo cuidadosamente. El primer mes de alquiler está pagado. Todd arrugó el papel. «Esto es una locura. No puedes hacerle esto a la familia». La familia no excluye a los padres de las vacaciones familiares. Eso es completamente diferente. ¿Lo es? Todd se acercó, tratando de intimidar con su proximidad. «Impugnaremos esto. Lucharemos contra ti en los tribunales». «La venta es legal.
La propiedad era mía. La voz de Lindsay se volvió manipuladora. El tono que había usado desde la infancia cuando quería algo. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia hija? La miré durante un largo momento. ¿Cómo pudiste hacer lo que le hiciste a tu propio padre? Sara salió de la casa, la preocupación evidente en su voz. ¿Está todo bien? Todo está bien, le dije. Disfruten de su nuevo hogar. Lindsay y Todd se quedaron en la acera, con su equipaje europeo todavía en la mano, pareciendo turistas que se habían equivocado de camino y habían acabado en la vida de otra persona. Caminé de regreso a mi coche con pasos medidos, mis botas de trabajo firmes sobre el pavimento. ¡Esto no ha terminado!, gritó Todd detrás de mí. Entré en mi coche y arranqué el motor, la música clásica reanudándose donde se había quedado. Sí, me dije a mí mismo, sí que ha terminado. 3 meses después, estaba leyendo el periódico de la mañana cuando sonó el timbre. Un agente judicial me entregó unos documentos legales, la demanda de Lindsay y Todd. Firmé el recibo sin sorpresa. Por la tarde, estaba revisando la decisión del tribunal en mi cocina. Demanda desestimada. El propietario tenía el derecho legal de vender su propia propiedad. El juez había sido minucioso y poco comprensivo con sus reclamaciones. Todd y Lindsay eran responsables de las costas de sus propios abogados. Mi abogado llamó en menos de 1 hora. Victoria rotunda. Gary, no tienen base para apelar. El periódico local publicó un pequeño artículo, resuelta disputa de propiedad familiar. Archivé todo en mi nueva carpeta etiquetada Victoria Legal y seguí con mi día. La red de cotilleos del pueblo había estado zumbando durante meses. En la cafetería, oí conversaciones. Siempre pensé que ese yerno parecía un engreído. Otros decían, Gary Owens trabajó duro toda su vida. Se merecía algo mejor. Algunas voces desaprobadoras murmuraban, la familia debería permanecer unida. Pero había aprendido a dejar que las opiniones de los demás me resbalaran. Al encontrarme con Marcus Chen en la ferretería, me preguntó, ¿cómo llevas todo? Mejor de lo que esperaba. Esa tarde, visité la tienda de mascotas que había visto hacía meses. Max, un Golden Retriever de 3 años, buscaba un nuevo hogar porque su familia se mudaba al extranjero. Ha estado con una familia. Es bueno con la gente. Le encantan los paseos en coche, explicó el dueño. Me arrodillé y Max se acercó de inmediato, moviendo la cola como si me hubiera estado esperando específicamente a mí. La conexión fue instantánea. Max parecía entender mi soledad, y yo reconocí su necesidad de un compañero que no lo abandonaría. 1 hora después, Max iba de copiloto en mi coche, con la cabeza por la ventana, ambos dirigiéndonos hacia algo nuevo. Esa primera noche, durmió junto a mi cama, y por primera vez en meses, ninguno de los dos se sintió solo. Con Max a mis pies, busqué caravanas por internet. Las mejores autocaravanas para viajes de personas mayores me llevó a artículos sobre libertad y aventura. En los concesionarios de autocaravanas, los vendedores estaban ansiosos por ayudar. Probé una Airstream de 25 pies, el tamaño perfecto para una persona y un perro que ya había reclamado el asiento del copiloto antes incluso de que hubiéramos firmado los papeles. Usé el valor de tasación de mi segundo coche, más algunos ahorros para comprarla al contado. A Max le encantó la vida en la autocaravana de inmediato. Planeamos nuestra ruta, parques nacionales, pueblos pequeños, lugares que siempre había querido ver, pero que había pospuesto por obligaciones familiares. La mañana que dejamos Davenport, mi casa estaba preparada para una ausencia prolongada. Había dispuesto que retuvieran el correo y les había pedido a los vecinos que vigilaran la propiedad. Cargando la caravana, empaqué equipo de acampada, los suministros de Max y un álbum de fotos. Fotos de Lindsay de niña. Antes de que la decepción nos cambiara a ambos, Max sintió que se avecinaba una aventura. Su emoción contagiosa mientras arrancaba el motor y comprobaba la conexión de la caravana.
Condujimos a través de Davenport por última vez, pasando por lugares familiares que ahora parecían más pequeños. Al pasar por la calle Maple, vi a los hijos de Michael y Sarah jugando en el jardín. La casa, finalmente llena de la alegría que estaba destinada a albergar. La señal de la autopista decía, Colorado, a 500 millas. Max tenía la cabeza fuera de la ventana, mi mano firme en el volante. Ambos, finalmente libres. Esa tarde, paramos en un mirador panorámico en Colorado. Abrí una silla de camping mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que nunca me había tomado el tiempo de notar antes. Max se acomodó a mi lado, contento y leal, sin más propósito que la compañía. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Si les ha gustado esta historia, por favor, denle a me gusta a este vídeo. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda.